Hechos capítulo 22. Si llega la luz, pues amén. Y si no llega la luz, amén también. Por dos razones usted no podría tener más calor que yo. Primero, porque usted no está predicando. Y segundo, porque usted no tiene saco. Entonces, si yo no me desespero por el calor, usted tampoco. Hechos capítulo 22, versículo 6. Voy a leer, sígame allí con su vista. Dice, pero aconteció, está relatando el apóstol Pablo su conversión. Y hermano, en lo particular creo que el evangelio llegó a nosotros a través del mensaje del apóstol Pablo y la obediencia que tuvo el apóstol Pablo, y por eso al hablar de misiones dentro de nuestras iglesias es casi imposible que no nombremos a este hombre de Dios, el apóstol Pablo, porque dentro de la Biblia, hermano, aunque hay muchos apóstoles, profetas y hombres que Dios mandó y fueron obedientes, yo siento un apego especial con respecto a lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, hermano, porque a través de su ministerio fuimos nosotros impactados y el día de hoy podemos tener el mensaje de salvación. Y el apóstol Pablo decía, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, dice, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres? Pero hay una palabra clave allí, en este versículo. Él dice, ¿quién eres? Pero la siguiente palabra es, Señor. O sea, él sabía quién le estaba hablando, ¿amén? Sí, porque no era como en nuestro tiempo que nosotros llamamos Señor a cualquier persona, y mucho menos un hombre como el apóstol Pablo iba a llamar Señor a cualquier persona. Ellos sabían que era exactamente un título que solamente se le daba a Dios, y ningún hombre como Pablo iba a utilizar la palabra Señor a menos que estuviera seguro quién era que le estaba hablando. Sin embargo, había a base de la primera palabra que le dice el Señor, el apóstol Pablo entra como en una confusión en su mente, porque él sabe que el Señor está hablando con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero hasta ese punto Saulo no era perseguidor del Señor. Posiblemente él consideraba que él no era perseguidor del Señor, sino que él estaba persiguiendo a un grupo de herejes, que más adelante él se dio cuenta que estaba equivocado y que ese grupo a quien él perseguía era exactamente la iglesia del Señor. Y cuando el Señor le dice al apóstol Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Rápidamente, él en su mente no entendía qué estaba pasando, porque hasta el momento él consideraba que lo que él estaba haciendo era un servicio para el Señor. Y por eso luego el siguiente versículo que acabamos de leer, él dice, ¿quién eres? Y dice, ¿qué dice? Señor. La palabra curios, es la palabra curios, la que se utiliza allí, que es la autoridad superior, quien manda, quien gobierna, quien dirige, fue exactamente lo que él reconoció. Y dice, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí el apóstol Pablo se le derrumbó todo su argumento, porque él entendió que a quien perseguía era el Señor cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, también es importante que entendamos de que él no estaba persiguiendo directamente al Señor, él no andaba buscando a Jesús de Nazaret, pero él estaba persiguiendo a su iglesia. Así que de alguna manera esto nos deja una enseñanza clara de que cuando alguien atenta en contra de la iglesia, no está atentando en contra de la iglesia directamente, sino que está peleando directamente con el Señor, ¿amén? ¿Y quién puede pelear en contra del Señor y que le vaya bien? Por eso cuando hay ataques en contra de la iglesia, nosotros simplemente tenemos que confiar en que Dios va a tomar control de esa situación, y que es Él quien va a cuidarnos y que es Él quien va a defendernos. Ahora, seguimos allí más adelante y dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículo 11, y como yo no veía, quedó ciego, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Versículo 12, entonces uno llamado, ¿cómo se llamaba este hermano? No se le olvide esta persona, porque para mí
Ananías era un hombre valiente. Y hablar de misiones es hablar de valentía. Hablar de misiones es hablar de valentía. Para nosotros ahorita es fácil hacer misiones, porque lo hacemos con dinero y lo hacemos con oración. Pero en aquellos tiempos lo hacían con la vida. Lo hacían con la vida. Cuando un hombre era llamado por Dios, ese hombre no estaba diciendo, bueno, está bien, el Señor me llamó a dar dinero. Era lo menos de lo que se hablaba. Estos hombres entregaban su vida y bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido un hilo de sangre de personas que han estado dispuestas a entregar su vida por el Señor. Hermano, y las misiones, nosotros tenemos que entender que lo primero que tiene que haber dentro de la obra misionera es pasión por la obra misionera. No podemos hacer la obra misionera sin pasión por las almas perdidas. Parece contradictorio y un doble discurso de que nosotros digamos creer en misiones pero no estar ganando almas. Entonces toda persona que de alguna manera cree en la obra misionera tiene que estar involucrado al 100% en la ganancia de almas. Y también hay algo bien importante, hermano. Mira, dar a misiones o apoyar la obra misionera o salir al campo misionero no debe de ser una carga, debe de ser tenido como un privilegio que Dios nos da. Salir al campo misionero es uno de los grandes privilegios que Dios nos da. Yo no soy misionero, yo soy pastor. Dios me llamó como pastor en el año 2011, el 29 de enero ahorita cumplo, ¿cuántos? 15, 14 años de pastor. El 29 de enero, esta semana creo, ¿verdad? Ya. Sí, desde 15 años voy a cumplir como pastor. La verdad no llevo mucho el tiempo contado, pero son 15 años que Dios me ha permitido servirle como pastor desde el año 2011. Exactamente estoy pastoreando la iglesia. Hermano, y la verdad yo me siento indigno de que Dios me haya llamado a servirle a Él. Yo no digo, no, lo que pasa es que como ya yo estaba preparado, y eso es uno de los grandes errores que en ocasiones cometemos, pensar de que Dios va a llamar a un hombre porque ese hombre está preparado, y Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Si Él prepara a esas personas que Él ha llamado, y sí, la verdad yo creo que es bien importante que nosotros podamos considerar el tema de prepararnos para servir al Señor. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No todos van a salir al campo misionero, nosotros estamos conscientes de eso, pero todos deberíamos de estar dispuestos a hacer algo por la obra misionera. Hubo un hombre que dijo que en nuestras manos siempre tienen que haber marcas de la cuerda, sea porque te tocó quedarte para sostener o sea porque te tocó descender a ir a buscar las personas, pero de una u otra manera esas marcas tienen que estar en nuestra mano porque la iglesia tiene que estar involucrada en la obra misionera. Ahora, dice acá, dice que algunas personas lo llevaron porque había quedado ciego, y ahí estaba un hermano llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías. Hermano, usted se imagina, no sé, ¿verdad? Esos grandes delincuentes, que le digan a usted, no, te toca ir a predicarle a ese gran delincuente que está en tal lugar, y usted va a tener temor, pero la obediencia es la que lo va a mover. A Ananías le estaban hablando de ir a predicarle a alguien que posiblemente venía a asolar su iglesia. Y hermano, la Biblia dice que Ananías fue obediente a lo que el Señor le había mandado, aunque de alguna manera atentaba en contra de su vida. Y dice entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, ¿cómo le dijo? Hermano Saulo. Qué tremendo, qué tremendo. Él no dijo, será hermano, ¿verdad? Y la verdad que tenía razón de dudar, hermano. Pero él no dijo será hermano, ¿verdad? Él se le acercó y como el Señor lo había movido a que hiciera, le dice, hermano Saulo. Y hermano, yo creo que esta parte sí fue muy valiente, hacer que recibiera la vista, porque para ese punto Saulo era mejor ciego que viendo, ¿verdad? O sea, no es que se quede sin ver, Señor. Vamos a probar si verdaderamente es un cristiano y después le devolvemos la vista, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que inmediatamente él comenzara a ver la gloria de Dios en su vida. Que Saulo comenzara a ver que valía la pena lo que estaba pasando dentro de su vida, porque aunque por algún momento él quedó ciego, ahora lo primero que Dios hace es presentarle a un buen cristiano, hermano,
y todos necesitamos estar rodeados de buenas personas. Y Ananías suplió ese lugar en la vida de Pablo. Y lo siguiente que Dios hizo en su vida es comenzar a orar a favor de él. Y cuando nosotros como cristianos obedecemos a Dios y nos involucramos en lo que Dios quiere que nos involucremos, en este caso la obra misionera, la bendición mayor no es para el misionero que recibe, la bendición de Dios es mayor, es para la iglesia que obedece en lo que Dios ha mandado. Siempre va a ser de esa manera. Versículo 13 dice, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿qué le digo? Inmediatamente. Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias, porque el hecho de que la iglesia tenga un corazón para la obra misionera garantiza, Señor, el progreso y el avance de tu mandamiento. Señor, hay muchas personas que aún no te conocen y la verdad creo que el tiempo es corto. Estamos viendo reuniones a nivel mundial únicamente con el propósito de crear una agenda de paz. Y muchos países están invirtiendo miles de millones de dólares para promover la paz mundial. De hecho, nuestro país de alguna manera intenta ver todo lo que ha sucedido en Venezuela en este mes como algo político. Pero todo lo que está sucediendo en nuestra nación, Señor amado, tiene un trasfondo bíblico. Mi Dios, nuestro país considera de que ahora sí va a llegar el momento de la paz. Y no quiero desalentar los corazones, mi Dios, yo creo que va a haber momentos de alguna estabilidad física y material en nuestra nación. Padre, pero es exactamente el panorama que se prepara para tu venida, porque los hombres hoy están hablando de paz y de seguridad, pero lo que se avecina, mi Señor amado, para tu iglesia es ese pronto encuentro contigo, mi Dios, y para este mundo un tiempo de gran tribulación. Mientras estamos en este mundo, sea un día, sea 2 días, sea mediodía, si nos regalarás un año, amén, ayúdanos a utilizarlo y gastar nuestras fuerzas en que alguien conozca de usted. Hacerlo con nuestros pies, hacerlo con nuestros labios, hacerlo con nuestros recursos y hacerlo con nuestra propia vida, para que alguien más, Señor, pueda aceptarte como Señor y Salvador, ya que lo que nosotros hagamos acá en la tierra y se ha invertido aquí en la tierra se queda, pero lo que va a traer fruto en la eternidad, Señor, son aquellas personas que invoquen tu nombre. Quiero pedir que bendigas a la iglesia y que me uses en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, el apóstol Pablo fue un tremendo ejemplo, ¿verdad? Y dice que luego que el apóstol Pablo salió de Mileto a Éfeso, dispuesto con una disposición en su corazón de ir a Jerusalén, él comienza a recibir en varias ocasiones advertencias de lo arriesgado que eran sus planes para ir a Jerusalén. Hermano, no todo el mundo hoy en día va a estar de acuerdo con que nosotros caminemos según la voluntad de Dios y según el propósito de Dios. Estamos viendo cómo las iglesias han comenzado a desviarse de una manera abismal. 44.000 religiones diferentes se manejan hoy en nuestro mundo y eso va en ascenso. El liberalismo ha tomado terreno dentro de iglesias y el ganar almas, hermano, y la obra misionera está quedando no en un segundo plano, sino que está ya quedando de último en la lista o en la agenda de cada uno de nuestras iglesias.
pero debe de haber un remanente que se mantenga haciendo lo que el Señor ha mandado, aun y cuando ya más nadie lo haga, aun cuando ya más nadie quiere obedecer, aun cuando ya más nadie considere de que es tiempo de apoyar la obra misionera, y aun cuando ya más nadie piense de que es tiempo de salir al campo misionero. Hermano, dentro de la crisis hubo bastantes misioneros que salieron de nuestro país a otros lugares, de alguna manera quizás movidos por la crisis, pero el plan de Dios estaba dentro de esa situación para que ellos fueran a otro sitio. Ahora, lo que me preocupa de alguna manera es entender de que si ahora que llegue tiempos buenos económicamente dentro de nuestro país, todavía van a seguir hombres con el deseo de querer ir y hacer lo que el Señor ha mandado, o simplemente vamos a encontrar personas incluso que van a querer regresarse del campo misionero porque consideran de que ahorita va a ser el tiempo de producir dinero. Le voy a decir algo, hermano. Dios es propicio a todas nuestras necesidades. Y si Dios llama a una persona a hacer su obra, Él se va a encargar de suplir todo lo que esa persona le pueda faltar. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, y hay una palabra clave en ese versículo, dice, ¿conforme a qué? Hermano, el Señor tiene más plata que Donald Trump, ¿verdad? Él tiene más plata que Donald Trump. O sea, sus tesoros son incontables. El Señor dice, mío es toda la plata y el oro, hermano. Él es el dueño del cielo y de la tierra, y todo lo que hay en este mundo le pertenece, es al Señor. Y de alguna manera, cuando tú haces la obra de Dios a la manera de Dios, Él se va a encargar de proveer todo lo necesario. Ahora, habían ciertas situaciones que de alguna manera estaban intentando persuadir al apóstol Pablo para que él no fuera a Jerusalén a predicar el evangelio, que a propósito era el plan de Dios. Dice la Biblia en Hechos 20, verso 22, mira lo que dice. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y hermano, esto es exactamente lo que pasa en el corazón de alguien que obedece la obra de Dios. Tú no sabes para dónde vas ni qué te va a pasar. O sea, sencillo. He visto misioneros que en ocasiones salen con altas expectativas y de repente se chocan con la realidad y se dan cuenta que no era como ellos pensaban, y llega decepción. ¿Cuántos hombres de Dios tristemente tienen que devolverse de su campo misionero porque las expectativas de salida eran totalmente diferentes a la realidad que a él le tocó vivir? Y el apóstol Pablo de alguna manera estaba consciente de que él no podía garantizar el resultado, pero él iba a ser obediente a lo que Dios le había mandado. Había la probabilidad de que de repente él llegara a Jerusalén y que le fuera bien, pero también podía haber la probabilidad de que él llegara a Jerusalén y comenzara a tener dificultad, como de hecho fue lo que sucedió. Pero sea un resultado o sea el otro, nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a obedecer al Señor. Y el apóstol Pablo decía, mira, yo no sé lo que allá me va a acontecer. Y como a nosotros los cristianos nos gusta dar pasos seguros, decimos, como yo no sé lo que yo me va a pasar, yo mejor me quedo aquí tranquilito. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que quiere el Señor? O aún cuando hay riesgo y peligro nos toca ir a hacer el trabajo. Hermano, recuérdate que la gran comisión es hasta lo último de la tierra. No podemos olvidar eso. Hechos capítulo 21, versículo 4 dice, y allá de los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los discípulos. Y hay tantos versículos que nosotros pudiéramos utilizar para justificar. Si un discípulo, hermano, le está recomendando a un cristiano que no suba a Jerusalén, hermano, la palabra de Dios puede decir, bueno, retén el consejo, no lo deje. Los hermanos te están diciendo que no vaya. Pero el apóstol Pablo tenía una convicción en su corazón de que era la voluntad de Dios que él fuese a Jerusalén. Entonces, lo primero que quiero que entienda, iglesia, hoy es el cierre de la conferencia de misiones, y después que ya
tú hagas tu compromiso, después que se acabe la conferencia, después que recojamos los afiches y la bandera. No se acabó la conferencia de misiones. Ahí es donde verdaderamente cobra sentido la convicción durante todo un año. Y van a llegar situaciones, circunstancias, comentarios dentro de tu vida. Puede llegar el desánimo y de alguna manera todo lo que has escuchado durante el mes puede quedar opacado por la persuasión que viene de afuera. Cristianos le dijeron, Pablo, no es bueno que subas. No es bueno que vayas a obedecer al Señor. Pero el apóstol Pablo estaba convencido de que él tenía que ir a ese lugar. En el capítulo 21, versículo 10 y versículo 11, dice, y permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, lo primero que el apóstol Pablo dice, mira, yo no sé lo que allá me va a pasar. Y después vienen unos hermanos y le dicen, no suba. Pero después viene un profeta y le dice, mira, yo te voy a decir algo, no suba, porque el varón de quien es este cinto dice que lo van a atar en Jerusalén. Ahora ya comienza como a mostrarse qué era lo que iba a suceder. Hermano, y de alguna manera, entiéndeme algo, a veces servir al Señor es salir de lo seguro a lo inseguro, aparentemente. Pero yo creo que desde el día que yo dejé de servirle a un hombre en una empresa, yo no salí de lo seguro a lo inseguro. Yo salí de lo inseguro para lo seguro. Ahora tengo un mejor jefe, hermano. ¿Amén? Sí, ahora tengo un mejor jefe, tengo a alguien que cuida de mí de la manera que yo ni siquiera lo merezco, hermano. Ahora, es importante que nosotros veamos la persuasión que había en el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 21, versículo 12, otra persuasión, dice, y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora se fue más directo, no subas. No suba, no haga lo que Dios nos ha mandado. Yo le voy a decir algo, hermano. A las personas que en ocasiones más el diablo usa solo a los que están dentro de la iglesia. Sí, son de alguna manera hasta los que nos hacen dudar si es correcto o si es incorrecto. Y eso no tiene que usted sorprenderle. Pedro estaba al lado del Señor. Y Pedro, cuando el Señor iba a ir a la crucifixión, le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, cuando hay una convicción en el corazón con respecto a misiones, nadie te va a hacer retroceder. Amén. He escuchado mensajes, hay una disposición, hay una visión en el corazón de su pastor. Él quiere, hermano, no solamente que la iglesia gane alma en su área, sino que de alguna manera tener parte en el trabajo que otros están haciendo. Y de alguna manera, en algún momento, Dios va a llamar a alguien de este lugar para ir a otro lugar, a hacer la obra de Dios. Y así es que funciona la obra misionera. Pero todo comienza con obediencia. Versículo 2, 13 y 14. Convicción, mira la convicción de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermano, y lo mejor que puede suceder en nuestra vida es que estemos apegados a la voluntad del Señor. Es lo mejor que puede suceder en nuestra vida, que lo que suceda en nuestra vida sea la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que cuando ellos oyeron que no le iban a poder hacer desistir, porque el apóstol Pablo no se dejó persuadir por todo lo que le decía, ahora él le dice, mira, ¿qué hacéis llorando y quebrantando en el corazón? Yo no estoy dispuesto únicamente a ser atado, yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén si es necesario.
Y hermano, la obra misionera necesita gente que sea tan valiente que esté dispuesto a morirse haciendo lo que Dios mandó. Amén. Mira, Haití, sí hay verdaderas persecuciones. En África hay verdadera persecución. Ahí estamos viendo un montón de misioneros. Esta semana nada más me enteré de uno de los muchachos de los equipos evangelísticos que viaja acá a Venezuela. Él comenzó una iglesia en una parte de México y aunque usted cree no lo crea, en México hay persecución en contra del evangelio. Hay lugares donde no se puede predicar el evangelio e incluso las autoridades no te lo permiten. Y ahí estaba el hermano William Velázquez, hermano, estaba predicando en su lugar, pero como las autoridades del pueblo no le permitieron, dice que lo sacaron de la iglesia y perdió todo lo que tenía y salió de ese lugar. Gracias a Dios, ellos están con bien. Pero entienda algo, hermano, van a llegar momentos cuando estamos haciendo la obra de Dios, donde vamos a vernos en peligro y en dificultad. Y hermano, el cristiano verdaderamente tiene que entender que misiones no es un tema emotivo, que misiones no es un tema de sentimiento, que misiones no es un tema de modernismo, tampoco misiones es la oportunidad para tener algo que hacer. Misiones es una responsabilidad que los cristianos tenemos y que de alguna manera tiene que haber la disposición en nuestro corazón de entregar nuestra vida por lo que hacemos, de morir por lo que hacemos, de si es necesario quedar en aquel lugar, no volver a hacerlo por amor al Señor. Una persona que ama la obra misionera está dispuesto a salir de su zona de confort, de su zona de protección, de su zona de tranquilidad e ir a un lugar donde no hay garantía de regreso. Hace poco, dentro de los misioneros que están en nuestro país, pasó algo tremendo con el pastor Norberto Guillén. Él enfermó de cáncer y la verdad se vio bastante grave. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él en ese tiempo y fuimos a su iglesia y pude hablar con el pastor Norberto. Y hermano, el pastor Norberto es un hombre que lo respalda la iglesia Montesión y que lo respalda el ministerio del pastor Alejandro Córdoba. Y la verdad yo sé que son capaces de hacer cualquier cosa con ellos y apenas se enteraron que el pastor Norberto estaba enfermo, ahí mismo habilitaron hasta vuelos privados para sacarlo de Venezuela y llevarlo a atender a buenos hospitales. Y el pastor Norberto dijo, si Dios va a sanarme, que me sane en Venezuela, pero si me toca morir, voy a morir a donde Él me llamó. Y hermano, de ese día yo dije, mira, yo respeto, este es un hombre de Dios, porque aún en dificultades Él estuvo dispuesto a entregar su vida en el lugar donde Dios lo había llamado. Cualquier cosa no tiene que espantarnos para hacer la obra de Dios. Cualquier cosa no tiene que espantarnos para hacer la obra de Dios. Haciendo la obra de Dios hay momentos muy buenos, pero a veces también van a venir las dificultades. Sí, hermano, van a haber momentos donde la iglesia marcha viento en popa, llegamos a algún lugar y de repente la iglesia comienza a marchar viento en popa, pero van a llegar el momento donde de repente van a haber como detenimiento. Yo no entendía eso. Las iglesias pasan por etapas, las iglesias pasan por procesos. Hay momentos donde comienza a llegar mucha gente y también a veces hay momentos donde comienza a irse mucha gente dentro de la iglesia y parece que el ministerio se está acabando y no es que se está acabando, sino que Dios de alguna manera permite que su iglesia sea depurada y que la iglesia vuelva y crezca, pero en cada etapa de la iglesia alguien crea y alguien crece y alguien se fortalece y lo importante, hermano, de todo esto es estar fiel cuando todo está bien, pero también hay que estar fiel cuando las dificultades llegan. Sea fiel a su compromiso. Sea fiel a sus compromisos con el Señor. Capítulo 21, versículo 17, mire lo que dice más adelante, dice lo siguiente, dice, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y parecía que la meta se logró, ¿viste? Todo el mundo allá hablando que me iban a cancelar, que me iban a amarrar, que me iban a meter preso. Y mira, tremenda bienvenida que nos dieron. Hermano, recibir con gozo no es únicamente que lo aplaudieron cuando se bajó del barco. Posiblemente había buena comida, había una fiesta preparada para dar la bienvenida al misionero que había llegado. Hermano, y allí parece que la meta se había logrado. Hermano, en ocasiones va a suceder todo esto, pero mira,
mira, acá el apóstol Pablo llega al lugar donde dispuso que Dios lo había llamado y ahora comienza el cumplimiento de lo que se le había dicho. Estando en Jerusalén, fue arrestado y encarcelado por falsas acusaciones. Capítulo 21, versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. En su acusación hay algo que me gusta. Versículo 28 dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este hombre que, dice allí, por todas partes, enseña a todos. Y esa es misiones. Y por todas partes, enseñando a todo el mundo. Esta semana, el viernes, estábamos vaciando unos pisos en la iglesia. Y llegaron los hermanos y yo dije, bueno, yo creo que no han comido. Mi esposa y yo siempre andamos buscando darle comida a la gente, siempre queremos que la gente coma. Y yo dije, no, yo creo que no han comido. Voy a buscar comida. Y fui a un lugar donde venden empanadas y le digo, mire, deme 20 empanadas. Y había un muchacho ahí sentado y él dijo, usted es el pastor, ¿verdad? No, él dijo, Dios es bueno siempre. Cuando me vio, dijo esa palabra y yo sé que hay gente que a veces te ve y quiere congraciarse contigo. Y yo no, sí, Dios siempre es bueno, pero a veces nosotros somos malagradecidos. Él hace tantas cosas para llamar nuestra atención y comienzo a predicarle. Y me dice, ¿usted es el pastor? Sí. ¿El del carro azul, verdad? Sí. Yo siempre los veo. Yo no sabía quién era el hombre. Y me dijo, y usted le ha respuesto una oración que yo hice esta mañana. Amén. Yo anoche, me dice, yo conocí al Señor en Caicara del Orinoco. Y no me estoy congregando. Y esta madrugada yo me paré a orar porque yo hago mi devocional matutino todas las madrugadas, a las 3 de la mañana. Y cuando me paré le dije, Señor, ponme un pastor o un cristiano en el camino, porque yo necesito una iglesia para congregarme. Amén. Y yo vine a desayunar para acá y usted vino a comprar desayuno. Hermano, yo no tenía en planes comprar desayuno en esa tienda. Yo no tenía en planes, pero ya Dios tenía en planes eso. Le dije, bueno, tienes que comenzar a caminar, le di la dirección de la iglesia, le dije, te busco. No, pastor, mire, yo tengo un compromiso en mi corazón y yo voy a ir. Dígame cómo llego. No, toma, vas a llegar así. Esta mañana llegué un poquito tarde, yo quería llegar como a las 9 acá, pero era exactamente tratando de cuadrar para que él llegara y gracias a Dios en lo que venía bajando, él iba subiendo en la moto. Subiendo. Hermano, es bonito cuando la iglesia sabe o cuando la gente sabe que aquí hay una iglesia que está haciendo el trabajo. Que digan, tú eres de la iglesia fulanita. Que haya un bonito testimonio dentro de la comunidad. Que haya esa esencia del cristianismo dentro de la comunidad. Hermano, y acá dice que el apóstol Pablo, ahí en el versículo 29 dice, en donde estábamos leyendo, 21, 27, dice, y cuando estaban para cumplirse los días, dice que en el 30, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron la puerta y procuraron ellos matarle. Se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y usted sabe lo que ellos querían hacer, callar al que a todo el mundo le andaba enseñando su enseñanza. Yo no quiero desanimarlo, pero cuando tú buscas de servir al Señor, no todo el mundo va a estar contento. Va a haber gente que no le va a parecer. Vas a perder incluso amistades. No, es que cada vez que viene ahora lo que hace es hablarme del Señor. Familiares a veces se van a molestar porque tú lo que hablas de pura Biblia. Hermano, manténgase firme sirviendo al Señor. Yo tengo años orando por mis hermanos,
para que ellos se acerquen al Señor. Bueno, gracias al Señor, el pastor Eduardo está en el ministerio, nuestra hermana más pequeña, ella está en la iglesia, su esposo es el que maneja uno de los autobuses de la iglesia, pero todavía me quedan algunos hermanos que no están caminando con el Señor. Y yo sé, hermano, que en ocasiones la gente dice, no, es que tú tienes que compartir con tus familiares mundanos para que ellos decidan venir a la iglesia. Hermano, yo no voy a participar de lo incorrecto que ellos hacen, porque yo más bien necesito que ellos vengan. Ahorita, gracias al Señor, comenzaron a ir dos de mis hermanos también a la iglesia. Anoche fue uno a la casa a afeitarme y él trabajaba los domingos. Él trabajaba los domingos y anoche me dijo, hermano, mañana no trabajo, mañana me voy a la iglesia. Durante todo este mes ha estado en la conferencia de la familia, de la iglesia, ahí está sentado, oyendo palabra de Dios, mi hermana también. Mira, hermano, manténgase dándole testimonio a su familia, porque en algún momento ellos van a llegar al Señor. Manténgase dándole testimonio a sus vecinos, porque en algún momento ellos se van a acercar al Señor. Y ahí en el versículo 31 dice que procuraron matarlo, y después de todo este alboroto, ahora él da su defensa. Él da su defensa y es exactamente donde quiero llamar tu atención. Luego de presentar defensa delante del pueblo y de todos los que le acusaban, él relata su conversión. 22:6 dice, aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y lo primero que quiero que entienda es que la visión de la obra misionera tiene que convertirse en una visión personal. Amén. Amén. Personal. No diga, la iglesia apoya misión. Dígame cuánto apoya usted. Amén. Amén. No, pastor, nuestra iglesia, nuestra iglesia apoya misiones. Ok, ¿usted cuánto está dando para misiones? Tiene que ser personal. Tiene que ser un compromiso personal. El apóstol Pablo dice, yendo yo. Él no dice, íbamos nosotros. No, él dijo, yendo yo. Y entiéndeme algo. Hay una visión en el corazón de su pastor. Amén. Esa es su visión personal. Él va a hacer lo que él tenga que hacer por la visión que Dios ha puesto en su corazón y de alguna manera él va a rendir cuenta por el cumplimiento de lo que Dios puso en él. Pero usted también tiene que tener una visión personal. Cuando nosotros comenzamos a apoyar la obra misionera en mi iglesia, comenzamos a apoyar dos misioneros, era el pastor Anthony Martínez y el pastor Josué Martínez. La iglesia venía herida, hermano, de tantas dificultades y situaciones, hermano, y los hermanos le costaba, bueno, normalmente el venezolano es duro para dar, pero a los hermanos les costaba soltar. Y yo le decía a los hermanos, no importa que ustedes tengan que invertir la ofrenda que ustedes me dan a mí, pero los misioneros no se pueden quedar sin su apoyo. No importa, no me va a dar nada a mí que la iglesia no me dé nada esta semana o este mes. A propósito, la iglesia tiene que entender que su primer misionero es su pastor. Yo veo muy feo, y sé que ustedes no lo hacen, espero que no, que una iglesia apoye a un misionero que no te predica todas las semanas y que no tengan cuidado de su pastor y de su familia. El primer misionero de tu iglesia tiene que ser tu pastor. Es más, si el presupuesto de la iglesia da solamente para sostener al pastor, ten esa prioridad. Porque lamentablemente a veces nosotros, por tener una cartelera de misiones y decir que apoyamos mucho, caemos de alguna manera con la corriente, pero no estamos teniendo cuidado de lo que nuestro pastor necesita. Amén. Y hermano, el pastor de la iglesia tiene que tener la prioridad dentro de la obra misionera. Pueden haber todas las fotos de todos los misioneros, ni siquiera sé si está ahí, pero ahí la principal foto que tiene que haber es la del pastor de ustedes. Amén. Si está ahí la de ustedes, hermano. No está. Porque la cartelera la hizo la hermana Viviana, ¿verdad que sí? Y ella nunca va a poner su foto, pero ustedes son los que tienen que decir, hermana, falta la foto de ustedes. ¿Saben por qué ella no la puso? Porque nosotros como familia pastoral, y esto yo lo hablo como pastor, nunca vamos a querer que nuestra foto sea vista. Pero es la iglesia la que tiene que tener ese cuidado del hombre de Dios. ¿Amén? Amén. Hermano, es imposible que otro se alimente de usted y que su pastor no esté entre sus misioneros. Yo sé que no es su culpa, fue culpa de la hermana Viviana, ella todo el tiempo. Pero tiene que haber ese cuidado, hermano. Esto no, ningún pastor quiere que se diga esto, pero es la realidad. Queremos la bendición de la iglesia
Y Dios bendice a una iglesia que cuida del siervo de Dios. Dios bendice esa iglesia. Entonces, él decía, yendo yo, la visión tiene que ser, ¿de qué manera? La visión tiene que ser, no es colectiva. Vamos a eliminar los colectivos, no, mentira. Mire que usted tiene la mente politizada. No es una visión colectiva, es una visión individual. Yo y el Señor. Amén. Es una visión personal, colectiva nada. Tiene que ser personal. A veces no, tiene que ser familiar, personal. Cada miembro de cada familia debe pensar en misiones de manera personal. Ay, no, es que aquí en la casa nosotros vamos para misiones, pero tú personalmente no, mi papá lo hace. Todos. Los niños tienen que estar involucrados en la obra misionera. Mira, hay una iglesia que a nosotros ha sido de mucha bendición, la iglesia de la Santa Biblia en Barquisimeto. Admiro el trabajo que hacen esos hermanos y honestamente no es por lo que dan, pero es que en esa iglesia todos dan las misiones. Hermano, cuando eres recibido como misionero en esa iglesia, todos los hermanos pasan a llevar regalos al misionero. Y hay niños de clase de cuna con sus alcancías, las llevan para los misioneros. Honestamente da hasta tristeza, hermano, agarrarlo, porque son niños. Pero cómo Dios bendice a una iglesia que tiene ese corazón. Cómo Dios bendice a una iglesia que tiene ese corazón. Entonces la visión es personal. Lo segundo, luego de ser confrontado, el apóstol Pablo muestra la situación del corazón del hombre. Él no tenía problema alguno con el Señor. Él no andaba persiguiendo al Señor, solamente que no sabía quién era aquí en la tierra. 22:8, mira lo que dice. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Le pregunto algo, ¿usted es perseguidor del Señor? No, ¿verdad que no? Pero cuando usted desobedece lo que el Señor mandó, usted está haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo. ¿Aló? Pastor, pero Señor, pero es que yo pensé que era el pastor. Esa locura del pastor y que misiones. Yo pensé que era el pastor. No, usted no está peleando en contra del hombre de Dios. Usted está peleando en contra de Dios porque es un mandamiento de Dios. Amén, es un mandamiento del Señor, hermano, y gloria a Dios porque dentro de nuestras iglesias, si algo no nos falta, es el consejo. Y todo lo que se aconseja desde el púlpito no es, hermano, para nuestro beneficio, es para el beneficio de la iglesia, porque queremos que la iglesia del Señor obtenga la bendición de Dios sobre su vida. Ay, a mí no me parece eso de dar a misiones. Tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. Tu problema es con Dios. Porque hay muchos misioneros que le dan la ofrenda y no trabajan. Eso es problema de él, si él no lo hace de la manera correcta. Pero yo voy a cumplir mi responsabilidad. Esta semana estaba haciendo una negociación con una persona y tiene cierto conocimiento cristiano y me dice, bueno, mi esposa es bien celosa. Y él que le dijo a la esposa, mira, yo te voy a decir algo, yo a ti te soy fiel. Y yo no te soy fiel a ti por ti. Yo te soy a ti fiel por Dios, porque Dios me dijo que tú eres un regalo que Él me había dado a mí y yo tengo que serte fiel y cuidarte. Hermano, usted no obedece por lo que los demás hagan, usted obedece por el mandamiento de Dios en su vida. Amén. 3. Luego de saber que era el Señor, asume la actitud de humildad. Versículo 10 dice, allá a Saulo y le dije, ¿qué haré, Señor? Y le dije, ¿qué haré, Señor? Entonces, esa pregunta tiene que ser clave. Lo primero que él hace preguntar es, ¿quién eres, Señor? Y después él es confrontado y el Señor le dice, ¿quién es? Y ahora él le dice, ahora dime, ¿qué haré? Dos preguntas claves. ¿Quién eres? ¿Qué haré? ¿Quién eres? ¿Y qué haré? Eso se llama disposición de obedecer. Siguiente. Allí conoce quién fue su primer contacto como creyente. Ananías. Un buen creyente piadoso de buen testimonio. Ya le leí las cualidades. Y en ese momento se le fue mostrado 4 propósitos por lo que Dios le salvó. Y aún en este tiempo Dios nos salva a nosotros con ese tiempo, con ese propósito. Número 1, 22:14. Vamos a terminar. Le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido y lo primero es para que conozcas su voluntad. Hermano,
Dios a usted le salvó para librarlo del infierno, ¿amén? Pero aparte de eso, para que usted conozca la voluntad del Señor. ¿A dónde usted va a conocer la voluntad del Señor? En la iglesia. Tiene que congregarse, hermano. Y aquí le van a enseñar cómo debe conducirse, cómo debe de hablar, cómo debe vestir, qué música va a utilizar, qué mandamientos tenemos de parte de Dios, cómo congregarte, ganar alma, diezmar, ofrendar, los mandamientos con respecto al hogar, los mandamientos con respecto a nuestro prójimo. Y después que nosotros recibimos ese montón de mandamientos que Dios nos ha dado y tenemos todo ese tesoro así montado encima, porque es un tesoro, no es una maleta que pesa, es una maleta de tesoro. Ahora nosotros tenemos que obedecer y cumplir lo que se nos ha mandado. Número 2. Dice allí, te he escogido para que conozcas su voluntad. Es lo primero. En el versículo 14 dice, pero aquí me perdí, dice, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Número 2, para que veas al justo. Amén. Hermano, mire, cuando usted haga la obra misionera, sea yendo a predicar o sea dando, no ponga su mirada en el misionero, ponga su mirada en el Señor. Porque siempre los misioneros de alguna manera nos van a hacer sentir que como que no vale la pena. No ponga mirada en misionero, ponga su mirada siempre en el Señor. Señor, yo lo estoy haciendo para usted. Yo no lo estoy haciendo para el pastor, no lo estoy haciendo para un hombre, lo estoy haciendo para Dios. Ponga su mirada en el Señor. Gran parte del problema de los cristianos en este tiempo es que hemos puesto mirada en el hombre. Y hermano, los hombres dañan, traicionan, decepcionan, pero el Señor es fiel. Lo tercero, para que oigas su voz, lo dice en el versículo 14, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermano, ponga atención cuando el Señor le habla, ¿amén? Oiga la voz del Señor. Y oír no es poner la cara como que estoy oyendo y tener mi mente en otro lado. Oír es prestar atención para ir y a practicar. A veces, voy a hacer un pequeño paréntesis, aunque sé que estamos sobre el tiempo, pero a veces nosotros como pastores nos sorprendemos de los problemas que tiene la iglesia y los cristianos. Y tú sabes qué es lo que más nos sorprende decir, es que yo he predicado eso. Hermano, pero yo te he predicado eso, yo te enseñé eso. ¿Cómo tú caíste en ese problema si ya yo a ti te lo enseñé? Porque a veces estamos aquí sentados, oyendo, pero no estamos concentrados en que eso es para mí. A veces vemos la Biblia de manera crítica, analítica, pero no nos apropiamos del mandamiento. Entonces, usted, Dios lo salvó para salvarlo del infierno, el Señor lo salvó para que conozca su voluntad, el Señor lo salvó para que usted ponga su mirada en el Señor y el Señor lo salvó para que usted preste atención, para que oiga la voz de Dios en la iglesia. Cuarto, Dios nos salvó para que seamos testigos suyos. Dios nos salvó, versículo 16 o 15, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermano, no nos podemos quedar con el mensaje del evangelio encajonado. Otros tienen que oír del Señor. Otros tienen que oír del Señor. Mira, yo no sé si usted ha visto una película que se llama La lista de Schindler. A mí me encanta ese libro y esa película porque al final de la historia, aquel hombre que había quedado prácticamente en bancarrota y en la ruina por salvar una lista de 1060 judíos aproximadamente, llorando, hermano, decía, este bastón pudo haber sido uno más y mi carro pudo haber sido 10 más. Entiéndame algo, en algún momento todo lo que estamos viviendo se va a acabar. Cristo viene pronto, hermano. Todo lo que está pasando en este mundo va a terminar y lo que tú hayas conseguido y lo que hayamos logrado en este mundo acá se va a acabar, a quedar, pero si algo va a permanecer fueron las almas que conocieron al Señor por nuestra inversión de vida, de tiempo, de dinero. Todo vale la pena porque uno más conozca de Cristo. El evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Mateo 28, 19.
El evangelio tiene que llegar a toda criatura. Marcos 16, 15. El evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Mateo 28, 19 y 20. Y el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. ¿Cómo ahorita hay cristianos que andan tranquilos como que si todo está bien? Hermano, todo no está bien. Pastor, claro que sí, ya los gringos entraron. No, todo no está bien, la gente está muriendo sin Cristo. Tiene que haber preocupación en nuestros corazones. Tiene que haber tristeza en nuestro corazón, hermano, cada vez que una persona muere sin Cristo. Tiene que haber, hermano, ese deseo en que todo el mundo oiga del Señor, hermano, y sería imposible que con mis pies yo vaya hasta lo último de la tierra, pero yo a donde no lleguen mis pies, que llegue mi ofrenda. Donde no lleguen mis pies, que por lo menos llegue mi ofrenda. Cada alma que se salva en cualquier lugar donde ustedes apoyan misiones, ustedes son parte de ellos. Misiones es el latido del corazón del Señor. Padre, gracias Dios porque eres bueno. Dios mío, te alabo y te glorifico. Tú sabes cuán importante es este tema. No porque yo lo diga, sino porque así lo muestra tu palabra. Esta iglesia durante estas semanas han oído de misiones. Y la verdad quiero rogarte que la semilla que está siendo sembrada no sea robada por el enemigo, sino que podamos ver una iglesia que ama las almas, yendo a hacer el trabajo, pero también apoyando aquellos lugares a donde ellos no logran llegar. Rogamos tu bendición y que cada decisión, mi Dios, que tomemos sea para honra, gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, mi Dios. Amén y amén.